ya era un pensionista y ya empecemos a... Los comunistas que estábamos así, pues ya empecemos a reunirnos y oye, que hay que movilizar la gente y tal. Que había muchas cosas que reivindicar y entre ellas, ya te digo, el maltrato que teníamos, la poca pensión que nos daban y todo eso. Y claro, como todos sufríamos ese mal, pues como no decías vamos a tirar esto, vamos a atacar al otro, era nada más que prepararse para ir a las autoridades. Entonces aquí en Mieres fuimos a un monte que hay aquí, que está por detrás del hospital de Álvarez Villa, así un montículo que hay, y era una escombrera de la mina y eso. Y allí nos reunimos desde el primer llamamiento que hicimos y fue un éxito. Entonces, entre otros, pues 10 de los que estaban ahí participemos hablando. Y claro, entre ellos estaba yo también. Y luego, pues, gubernativamente echáramos una multa de qué sé yo cuánto, no me acuerdo ya de cuánto era. Impagable, porque no teníamos para pagar nada. Bueno, el caso es que fuimos y la gente envalentonóse. Entonces, en la feria de muestras vino un ministro, entonces 4 compañeros de Gijón, según salía el de la muestra, de la feria muestras, pues presentáronse y dice, bueno, señor, y entonces vino la policía y estaba el gobernador civil con ellos y todo. Dice, deje usted que hablen, díjolo el ministro. Y dice, bueno, señor, esas riquezas que usted acaba de ver fueron hechas y amasadas con el sudor y la sangre de nosotros, los mineros y los trabajadores, y para detrás nos dejan con una pensión de miseria. Era exitoso todo lo que hacíamos porque pensábamos mucho el pro y el contra. Y entonces fue cuando empecemos a meternos en las iglesias. Metíamos aquí en el Caudal, los del Caudal, otros en Sama, otros y tal. Pero luego logramos hacer esa en Gijón. Esto efectivamente tiene lugar en septiembre de 1971. Yo estaba haciendo el despacho parroquial, como solía hacerlo todos los días. Es más, yo en aquel momento no solamente era el coadjutor, sino también el párroco, porque el párroco estaba ausente, estaba de vacaciones, y durante ese mes yo tenía la máxima autoridad desde el punto de vista parroquial. Y cuando estoy haciendo el despacho me viene lo que llamábamos en aquel entonces la policía secreta a comunicarme que tengo la iglesia llena de jubilados. Claro, era un momento muy crítico para los jubilados, y sobre todo los jubilados de la mina. Venían reivindicando desde hacía muchos meses, incluso años, pues unos salarios un poco más, porque ganaban, yo creo que ganaban, aunque fuese en el año 1971, no llegaban a las 1000 pesetas mensuales. Me fueron contando todo esto, la tradición que ellos habían venido, la reivindicación que venían haciendo, que nadie les había escuchado y que por tanto que me pedían que yo les acogiera en la iglesia. Efectivamente yo le asentía a todo aquello. Y fue transcurriendo, eran gente mayor, gente mayor, algunos estaban impedidos, recuerdo alguna persona que venía incluso apoyándose en muletas, ¿no? Gente muy mayor. Al principio fueron 170, 180, después se fueron añadiendo y se llegó la cifra a los 300 y pico. Gijón, puedo decir
que sintonizaba con la reivindicación de estos jubilados, no así la prensa. La prensa se limitaba en esos días, y eso se puede cotejar en cualquier hemeroteca, simplemente encierro en San José, los jubilados permanecen encerrados. Solamente se mantenía esto. No tuve ningún contacto con la prensa nacional, sí con la prensa extranjera, con Le Monde, la BBC, también me hicieron algunas entrevistas, porque esto rápidamente tuvo una expansión fuera de las fronteras. Y el apoyo, como digo, de la ciudadanía fue total. Venían unos neninos, unos chavalinos, traemos mantes, venía maestro con ellos, a traer mantes y dinero. Esto es la paga, pero vamos, aquí la destinamos para darosla a vosotros y tal. Bueno, y estábamos unos cuantos allí escuchándolos y tal. Y dijo uno, bueno, quisiéramos que nos dijeran unas palabras para decírsela a nuestros compañeros. Y claro, una cosa inesperada. ¿Y qué vamos a decir y tal? Entonces uno que llamábase Joselín, era de Langreo, y dijo él, voy a deciros yo unas palabras. Decir que aquí estuvisteis con unos hombres que estuvieron presos, estuvieron desterrados, estuvieron sufriendo mil malos tratos, y que nunca lloraron, pero hoy que los visteis llorar. Emocionante, yo acuérdome de eso siempre porque caló en nosotros esas palabras. Hoy esos hombres los visteis llorar. Yo tenía la misa a las 8 y a las 8 menos cuarto, 8 menos 20 me viene a ver el sacristán, Esteban, que todavía vive y anda por ahí, y me dice, don Jesús, tenemos a la fuerza pública en la iglesia. Ante la falta de diálogo con aquel capitán, pues yo cojo el micrófono y me dirijo a hermanos policías, hermanos jubilados. Este fue el apelativo con que yo me dirijo tanto a los policías como a los jubilados. Digo yo, las circunstancias ya las ven ustedes, la situación la ven ustedes mismos, yo solamente hago un ruego, que tengan en cuenta el lugar sagrado donde nos encontramos. A los hermanos policías, también me estoy dirigiendo con este apelativo, les ruego igualmente que tengan en cuenta la naturaleza humana de los jubilados que tienen enfrente. Y yo no puedo pedirles otra cosa que, desde el punto de vista religioso, que tengan un mínimo de orden, de decoro y de caridad. Y como responsable portavoz, pues había que dar la cara también. Y dije yo, compañeros, todos vosotros demostrasteis la capacidad que tenéis de aguante, y siendo como muchos de vosotros sin un brazo, sin una pierna, y una enfermedad tan mala como la silicosis, estuvisteis aquí dando ejemplo. Y en cambio, yo no voy a salir, ya os lo digo, pero me gustaría que salieseis unos porque tengan miedo y otros por lo que acabo de decir, que salieseis, que nadie vos da a tachar de cobardes, porque fuisteis unos valientes pese a vuestras enfermedades y tal. Y dije yo, porque yo sé, porque no es la primera vez, que estos señores van a atacar dándonos palos a montón, pero yo no salgo y tal. No se movió nadie, cojos y mancos, todos allí. Entonces el capitán, ante esta situación, se levanta y por 3 veces da la orden de desalojo.
A la última, al ver ya que no se marchaban, entonces da un grito y dice: tropa a la carga. En ese momento ya se pueden imaginar lo que ocurrió allí. Empezaron los pobres jubilados, estaban cogidos unos a otros, así, en el banco, estaban con la cabeza hacia abajo, y los policías, como si estuviesen drogados, sacaban sus toletes y a golpe. Hubo una situación crítica. Uno de ellos, Florín, pues en un intento por defenderse, cogió un reclinatorio, una silla de iglesia, y la puso así, en un intento de liberarse de los golpes que estaban dando los policías. Cuando los policías le ven con aquella silla, temerosos de que aquel pobre anciano pudiese acometerles, como locos se tiraron sobre él, le dieron golpes por todos los sitios. El pobre Florín quedó totalmente inconsciente, sangraba por todos los sitios y le sacaron a rastro, cogido por las piernas, por los zapatos, y le fueron sacando. El desalojo tiene lugar un sábado, entonces huelga de misas el domingo. Y el domingo solamente hay misa en San José. Al día siguiente los periódicos dan dos informaciones totalmente diferentes. Por una parte está la información del gobierno civil, que nada tenía que ver con la información que recogía la Iglesia a través del informe que yo había relatado al arzobispo. Y a partir de ahí viene un consejo de guerra. Yo había quebrantado el orden militar, yo era el culpable, juntamente con Florín y otros dos jubilados. Entonces nos hacen un consejo de guerra. Es espectacular un consejo de guerra en aquel entonces, para que piensen un poco la escenografía. Todo el cuartel, en la calle, estaba rodeado de soldados de metro a metro, un soldado con la metralleta. Las almenas del cuartel igualmente llenas de soldados con metralleta. Por una parte estaba la policía, los teóricamente agresores, ¿verdad?, juntamente con los policías secretas. Estaban con una actitud de altanerismo, riéndose, paseando por allí, y en la otra esquina estábamos Florín, estaba Manfred de la Llera, estaban una serie, estábamos allí, los pobres así un poco cabizbajos, sabiendo que, en fin, las cosas para nosotros podían no ir demasiado bien. A mí me absuelven, a Florín, no obstante, le condenan. Florín, pero como era un hombre muy mayor y enfermo, tiene que pasarse, no sé si un año o dos, en un hospital afuera.